Astrid había aprendido a hacerse chiquita. No físicamente, ya era menuda y delicada, apenas alcanzando el 1,50 m, pero en presencia, en voz, en existencia. Había aprendido a moverse en silencio por la casa de su familia, a hablar solo cuando se le hablaba, a desaparecer en los rincones cuando la voz de su padre se alzaba o la paciencia de su madre se agotaba. Lo más importante, había aprendido a reprimir las visiones que le llegaban sin ser invitadas, los destellos de eventos futuros que la marcaban como diferente, como extraña, como una carga que su familia apenas podía tolerar. Las visiones habían comenzado cuando tenía 7 años. Cosas pequeñas al principio, saber qué gallina pondría un huevo, sentir cuándo llovería, ver a sus hermanos caer del desván del granero segundos antes de que sucediera. Pero a medida que crecía, las visiones se hacían más fuertes, más frecuentes, más perturbadoras. Veía muertes antes de que ocurrieran, accidentes a punto de suceder. Se aclara la garganta, enfermedades que atacarían. Y cada vez que intentaba advertir a alguien, cada vez que hablaba de lo que veía, la gente la miraba con miedo y sospecha. Susurrando maldita, antinatural, su familia había intentado inicialmente comprender, pero la comprensión se convirtió en frustración, la frustración en miedo y el miedo en resentimiento. Para cuando Astrid cumplió 20 años, era menos una hija y más una obligación de la que deseaban desesperadamente liberarse. «Los Martínez vienen a cenar esta noche», anunció su madre esa mañana sin mirar a Astrid mientras amasaba el pan con una eficiencia agresiva. Sus manos trabajaban la masa como si la hubiera ofendido personalmente, presionando y doblando con movimientos bruscos y cortantes. «Comerás en tu habitación, no quiero que los asustes con tus episodios». Episodios, así le llamaban. Ahora, como si sus visiones fueran ataques que podía controlar en lugar de destellos de verdad que no podía dejar de ver. Como si 20 años de predicciones precisas no significaran nada. Como si cada advertencia que se había hecho realidad fuera de alguna manera culpa suya en lugar de su don. «Sí, madre». Astrid mantuvo su voz neutral, su rostro cuidadosamente inexpresivo. Había aprendido hacía mucho tiempo que mostrar emoción solo empeoraba las cosas, que las lágrimas serían llamadas manipulación y el enojo sería llamado locura. «Me mantendré fuera de la vista». «Bien, los Martínez tienen 3 hijos, todos en edad de casarse. Tu hermana necesita causar una buena impresión». Las manos de su madre se detuvieron por un momento. Sus ojos encontraron los de Astrid con algo que parecía casi lástima antes de endurecerse de nuevo. «Si ella puede asegurar un buen partido con uno de ellos, quizás finalmente podremos...» Se interrumpió, pero Astrid sabía el resto de esa frase. Había escuchado variaciones de ella toda su vida. «Quizás finalmente podremos librarnos de ti. Quizás finalmente podremos tener una familia normal. Quizás finalmente podremos dejar de cargar con esta carga, esta maldición, esta hija que ve demasiado y habla con demasiada libertad e incomoda a todos». «Entiendo». Astrid se volvió para irse, pero la voz de su padre la detuvo en la puerta. «Astrid». Él levantó la vista del libro de contabilidad que había estado revisando. Su expresión era una mezcla de cansancio y algo que podría haber sido culpa si se miraba desde el ángulo correcto. «Sabes, solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para ti era código para lo que es más fácil para nosotros». «Lo sé, padre. Hemos estado discutiendo opciones». Se aclaró la garganta. «Hay un convento más al norte, las Hermanas de Santa Ágata. Ellas acogen a mujeres que no tienen a dónde ir, mujeres que son inusuales. ¿Quieren enviarme lejos?» La voz de Astrid se mantuvo firme incluso cuando su corazón se partía.
Queremos encontrarte un lugar donde estés a salvo, donde puedas vivir sin ser juzgada, donde no tendrían que verla, donde no podía avergonzarlos ni ahuyentar a posibles pretendientes para Sara, donde podían fingir que ella nunca existió. La palabra salió apenas en un susurro. El alivio de su padre fue palpable. Quizás la próxima semana, después de que el compromiso de Sara esté arreglado. Así que tenía una semana, 7 días antes de que su familia finalmente lograra lo que habían querido durante años, librarse completa y permanentemente de la carga de su hija. Astrid pasó el día en su pequeña habitación, tratando de no pensar en conventos y exilio y el alivio que había visto en los ojos de su padre. Pero al acercarse la noche, llegó una visión, más fuerte de lo usual, innegable, consumidora, arrastrándola como una corriente de resaca. Vio al hijo mayor de los Martínez con su mano en la muñeca de Sara. Vio cómo sus dedos se clavaban lo suficiente para dejar moretones. Vio la crueldad en su sonrisa que también escondía en público. Vio el día de la boda de su hermana convertido en lágrimas, moretones y desesperanza atrapada. Vio años de infelicidad por delante, de sufrimiento silencioso a puerta cerrada, de un espíritu que se rompía lentamente bajo el peso del control de un hombre cruel. De Sara aprendiendo a encogerse ante los golpes, a hacerse chiquita, a tragarse su voz, hasta olvidar que alguna vez la tuvo. Cuando Astrid volvió en sí, jadeando y temblando, su madre le sacudía el hombro bruscamente, con el rostro torcido de enojo y vergüenza. Astrid, detente, detente ahora mismo. Los Martínez están aquí, están en la sala y estás montando un escándalo. No dejen que se case con él. Las palabras se escaparon antes de que Astrid pudiera detenerlas, desesperadas y urgentes. Por favor, madre, el hijo mayor. Yo vi lo que le hará. Es cruel, la lastimará. Por favor, no dejen que esto suceda. ¡Basta! La voz de su madre subió a un casi chillido. No voy a permitir que arruines esto para tu hermana con tus desvaríos de loca. ¿Me entiendes? No voy a dejar que sabotees su futuro porque no puedes controlar tus delirios. Pero, madre, yo vi. La bofetada llegó fuerte y rápida, haciéndole girar la cabeza de Astrid de lado. Saboreó sangre donde sus dientes le habían cortado el labio. Dije basta. Eres una maldición para esta familia, Astrid, una carga que hemos llevado demasiado tiempo. Vete a tu habitación. Astrid huyó, con lágrimas corriendo por su rostro, la visión aún ardiendo en su mente. Oyó la llegada de los Martínez, oyó la falsa calidez en las voces de sus padres, oyó la risa forzada de Sara. Se tapó los oídos con las manos, tratando de bloquearlo, pero nada podía bloquear las visiones, nada podía impedirle saber lo que se avecinaba. A la mañana siguiente, Astrid se despertó con un parloteo emocionado. Sara estaba comprometida. El hijo mayor de los Martínez había propuesto matrimonio. Sus padres estaban encantados, y en un mes habría una boda, y Astrid estaría en un convento muy lejos, donde sus advertencias nunca podrían llegar a su hermana. Esa tarde se fue. No esperó a que su padre organizara el transporte al convento, ni a ver a su hermana casarse en la miseria que había intentado evitar. Empacó una pequeña bolsa con lo poco que poseía y se escabulló mientras su familia celebraba abajo. No tenía plan, ni destino, ni idea de a dónde iría. Solo sabía que no podía quedarse, no podía ver el alivio de su familia por su partida. No podía ser la carga de la que estaban tan desesperados por librarse. El sendero del bosque estaba tranquilo. El sol de la tarde se colaba entre los árboles. Astrid caminaba sin dirección, simplemente poniendo distancia entre ella y el hogar que nunca la había querido de verdad. Estaba tan perdida en sus pensamientos que no notó a los otros viajeros en el sendero hasta que casi choca con ellos. Se aclara la garganta. ¡Cuidado! Una mano grande la estabilizó y Astrid levantó la vista y aún más arriba
hacia un rostro que le cortó la respiración. El hombre era enorme, fácilmente de 1,98 m de altura, con hombros que parecían imposiblemente anchos. Su cabello era blanco plateado, inusual para alguien que parecía tener 30 y tantos años, y sus ojos eran del azul más pálido que jamás había visto, casi incoloros, como hielo o el cielo invernal. Esos ojos la estaban estudiando con una intensidad que debería haber sido aterradora, pero de alguna manera no lo era. «Lo siento», tartamudeó Astrid, dando un paso atrás. No estaba viendo por dónde iba. «No hay problema». Su voz era profunda y áspera, pero no cruel. Detrás de él estaban otros viajeros, todos altos y de constitución poderosa, todos mirándola con una curiosidad descarada. «¿Estás bien? Pareces angustiada». «Estoy bien». La mentira salió automáticamente. «Solo viajando sola». Uno de los otros hombres habló, su tono preocupado. «Eso no es seguro para una joven. Puedo cuidarme sola». Astrid intentó pasar junto a ellos, pero el hombre de cabello plateado le bloqueó el paso, no de forma agresiva, sino con firmeza. «¿Estás huyendo de algo?». No fue una pregunta. Esos ojos pálidos parecían ver a través de su cuidadosamente construida compostura. «Eso no es asunto suyo». «Quizás no, pero lo estoy haciendo mi asunto». Inclinó la cabeza ligeramente. «¿Cuál es tu nombre?». «Astrid». No estaba segura de por qué respondió. Algo en él la hacía querer decir la verdad. «¿Y el suyo?». «Fenrir. Soy un alfa». Lo dijo simplemente, como si debiera significar algo para ella. Cuando ella pareció confundida, añadió: «Un alfa licano. Somos cambiaformas. Estos son miembros de mi manada». Astrid debería haber tenido miedo. Todos sabían que los licántropos eran peligrosos, impredecibles, apenas más que bestias. Pero de pie frente a Fenrir, sintiendo el peso de su atención, solo se sintió segura. «Oh, no pareces asustada», observó Fenrir. «Debería estarlo». Astrid lo miró a los ojos. «Has sido más amable conmigo en 2 minutos que mi familia en 20 años. ¿Por qué te temería?». Algo cambió en la expresión de Fenrir. Sus fosas nasales se ensancharon ligeramente y dio un paso más cerca. «Tu familia te hizo daño». «Me llamaron una carga». Las palabras se derramaron antes de que Astrid pudiera detenerlas. Todo el dolor y el rechazo de años hirviendo a la superficie. «Tengo visiones. Veo cosas antes de que sucedan». Eso los asustaba. Me hacía sentir equivocada. Me convertía en algo de lo que no podían esperar para librarse. La voz se le quebró. Me estaban enviando a un convento para esconderme donde ya no pudiera avergonzarlos. Visiones. La voz de Fenrir era muy tranquila. «Eres una vidente». «Estoy maldita». Astrid se abrazó a sí misma. «Veo cosas terribles y nadie me cree, y todos me tratan como si estuviera loca, como si fuera algo roto que necesita ser guardado». «No estás rota». La mano de Fenrir se levantó para acariciar su rostro, el gesto tan suave que le hizo saltar las lágrimas a los ojos. «Eres talentosa, rara, preciosa más allá de toda medida». «No me conoce, no sabe nada de mí. Sé lo suficiente». Su pulgar le secó una lágrima que se había escapado. «Sé que tu familia estaba demasiado ciega para reconocer lo que tenía, demasiado tonta para entender que las videntes son atesoradas entre mi gente, demasiado estúpida para darse cuenta de que tenían algo invaluable y lo trataron como basura». «¿Por qué es tan amable conmigo?». La voz de Astrid era apenas un susurro. «Ni siquiera me conoce». «Porque eres mi compañera», dijo Fenrir con absoluta certeza. «Lo supe en el momento en que te vi, en el momento en que te olfateé. Eres mía, Astrid, la que he estado buscando, mi compañera». La palabra flotó entre ellos, cargada de implicaciones. «Eso no es posible. Soy humana. Estoy maldita».
Eres perfecta. La interrupción de Fenrir fue feroz. Eres perfecta, Astrid, y si me lo permites, pasaré el resto de mi muy larga vida demostrártelo. Detrás de él, los miembros de su manada sonreían de oreja a oreja. Una de ellas, una mujer de cabello castaño rojizo, se rió. El alfa finalmente ha encontrado a su compañera. Ya era hora. Freya. La voz de Fenrir llevaba una advertencia. Lo siento, alfa, pero has sido insoportable por décadas. Se nos permite celebrar. La sonrisa de Freya era genuina mientras miraba a Astrid. Bienvenida a la manada, pequeña vidente. No he accedido a nada, protestó Astrid débilmente. Lo harás. La confianza de Fenrir era absoluta. Porque te ofrezco lo que tu familia nunca hizo. Un hogar donde eres valorada. Un lugar donde tu don es honrado. Gente que te protegerá en lugar de intentar esconderte. ¿Por qué harías eso? No soy nadie. Una carga. No eres una carga. Las palabras salieron como un gruñido y Astrid vio sus ojos destellar con algo salvaje. Vuelve a decir eso y encontraré a tu familia y les mostraré exactamente lo que pienso de las personas que hacen que su hija crea tales mentiras. Solo estaban siendo prácticos. Estaban siendo crueles. La mano de Fenrir todavía le acariciaba el rostro. Y equivocados, profundamente, vergonzosamente equivocados. Sigues diciendo eso, que soy preciosa, que soy atesorada, pero no me conoces. Me conoces desde hace menos de una hora. La voz de Astrid tembló, toda su cosmovisión siendo desafiada por la absoluta certeza de este extraño. ¿Y si las visiones son demasiado? ¿Y si veo algo terrible sobre usted o su manada? Y decide que soy demasiado extraña, demasiado difícil, demasiado rota para mantenerla cerca. ¿Y si se da cuenta de que realmente soy la carga que mi familia siempre dijo que era? Astrid. Fenrir esperó a que ella lo mirara a los ojos, su pálida mirada sosteniendo la suya con una intensidad que le cortó la respiración. Escucha con atención lo que estoy a punto de decirte, porque solo lo diré una vez, y luego pasaré el resto de nuestras vidas demostrando que es verdad. Tu familia te llamó una carga de la que no podían esperar para librarse. Trataron tu don como una maldición. Te hicieron sentir equivocada por ser exactamente lo que naciste para ser. Te convencieron de que estabas de alguna manera defectuosa o dañada porque podías ver cosas que otros no. Pero yo te llamo mi mayor tesoro, lo más valioso que encontraré en toda mi vida, y pasaré cada día demostrando cuál de nosotros tiene razón sobre tu valor, mayor tesoro. Las palabras se envolvieron alrededor del corazón de Astrid como una cálida manta, como manos suaves, como el abrazo que nunca había recibido de las personas que se suponía que debían amarla incondicionalmente. Nadie la había llamado tesoro antes. Nadie la había mirado como Fenrir la miraba ahora, como si fuera algo precioso y raro, y que valía la pena proteger a toda costa. No tiene que hacerlo. Todavía no. La sonrisa de Fenrir fue suave. Solo ven conmigo. Dame la oportunidad de mostrarte lo que podría ser tu vida, lo que podría ser si no estuvieras aplastada bajo el peso de personas que no te merecían. Astrid pensó en el convento, en el alivio de su familia por su partida, en casarse con un hombre cruel, porque nadie creyó las advertencias de Astrid, en años de que le dijeran que estaba equivocada, rota, maldita, una carga que soportar. Luego pensó en este extraño, este licano que la miraba como si fuera algo precioso, que la llamaba su mayor tesoro, que le ofrecía un hogar donde su don sería valorado en lugar de temido. «Si vengo con usted», dijo lentamente, «y las visiones son demasiado, si soy demasiado extraña o demasiado difícil, entonces te sostendré a través de ellas». La certeza de Fenrir nunca vaciló,
y te atesoraré aún más por confiar en mí con ellas. Astrid miró sus ojos pálidos y no vio engaño ni agenda oculta, solo una convicción absoluta e inquebrantable. Está bien. La palabra salió apenas en un susurro. Iré con usted. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Fenrir fue radiante. La atrajo a sus brazos con cuidado, como si pudiera romperse, y Astrid sintió que algo en su pecho, que había estado congelado por años, finalmente comenzaba a derretirse. «No te arrepentirás de esto», murmuró contra su cabello. «Te lo prometo, Astrid. Eres mi mayor tesoro y yo protejo mis tesoros». Detrás de ellos, Freya organizaba la manada. «Necesitamos ponernos en marcha antes de que anochezca, y alguien necesita explicarle a nuestra nueva compañera de manada lo que significa ser una vidente para los licántropos». Mientras caminaban, Fenrir mantuvo a Astrid cerca, su mano encontrando la de ella con la naturalidad de la respiración. Y por primera vez en su vida, Astrid no se sintió como una carga. Se sintió exactamente como Fenrir la había llamado, un tesoro, y quizás, solo quizás, finalmente iba a casa. Viajaron durante 3 días, y Astrid aprendió más sobre sí misma en esas 72 horas de lo que había aprendido en 20 años con su familia. La manada la trató no con miedo o sospecha, sino con una reverencia que rayaba en la admiración. Cuando mencionó esto a Freya en la segunda mañana, la mujer de cabello castaño rojizo se rió. «Realmente no sabes lo que eres para nosotros, ¿verdad?» «Una vidente», dijo Fenrir. «Las videntes son valoradas». «¿Pero valoradas?», Freya negó con la cabeza. «Pequeña, las videntes son sagradas. En toda nuestra historia puede que nazca una cada pocas generaciones. Son regalos de la luna misma, bendecidas con la habilidad de guiar a su manada, de advertir sobre el peligro, de ver caminos que otros no pueden. Mi familia pensaba que estaba maldita», dijo Astrid en voz baja. «Tu familia eran unos tontos». La voz de Freya fue natural. «Entre los licántropos serías protegida, honrada, consultada en cada decisión importante. Los alfas lucharían por el privilegio de tener una vidente en su manada. Pero no soy licana. No, pero eres la compañera de Fenrir, lo que te convierte en parte de la manada, lo que nos convierte en tus protectores y en quienes te atesoramos». Freya sonrió. «No tienes idea de en lo que te has metido, ¿verdad? Un alfa que encuentra a su compañera ya es bastante raro. Un alfa que encuentra a su compañera y ella es una vidente. Eso es legendario. Vas a ser malcriada hasta la médula, pequeña. Más vale que lo aceptes ahora». Astrid no sabía qué decir a eso. Toda su vida, sus visiones habían sido algo que esconder, que reprimir, por lo que disculparse. La idea de que pudieran ser valoradas, incluso celebradas, le parecía imposible. Esa noche, mientras acampaban, Fenrir la encontró sentada aparte de los demás, mirando fijamente el fuego. Se sentó a su lado, su gran cuerpo irradiando calor. «Estás callada, pensando». Astrid se encogió con las rodillas al pecho. Sobre lo extraño que es esto. Hace 3 días yo era una carga de la que mi familia no podía esperar para exiliarse. Ahora, supuestamente soy un don sagrado. No tiene sentido. Tu familia estaba equivocada». La voz de Fenrir fue firme. «Ya sé que sigue diciendo eso, pero...» Astrid esperó a que ella lo mirara. «Cuando tienes una visión, ¿qué pasa?» Ella vaciló. «Es como si el mundo se desvaneciera. Veo algo que aún no ha sucedido. A veces es solo un destello, una imagen, un sentimiento. A veces es más largo, como ver una escena desarrollarse. Cuando vuelvo, generalmente estoy desorientada, a veces mareada. ¿Duele? No físicamente, pero emocionalmente». Astrid se abrazó más fuerte a sí misma. «A veces lo que veo es terrible. Muertes, accidentes, sufrimiento,
y saber que no siempre puedo evitarlo o que nadie me creerá cuando intente advertirles, eso duele. Yo te creo. La simplicidad de la declaración le apretó la garganta a Astrid. Ni siquiera sabe si mis visiones son reales. ¿Y si solo estoy loca? ¿Y si han sido precisas tus visiones? Sí, siempre. La voz de Astrid era apenas un susurro. Cada una de ellas. Eso es lo que lo empeoraba. Veía que algo terrible se avecinaba e intentaba advertir a la gente y pensaban que estaba loca. Luego sucedía exactamente como lo vi y pensaban que yo lo había causado de alguna manera, como si estuviera maldita y trajera mala suerte. La mandíbula de Fenrir se apretó. Tu familia realmente no te merecía. Antes de que Astrid pudiera responder, el mundo se inclinó. La visión llegó rápida y fuerte, arrastrándola sin previo aviso, sacando su conciencia de la hoguera y llevándola a un futuro que aún no había sucedido, pero que pronto lo haría si no cambiaban de rumbo. Vio lobos corriendo por la nieve, enormes formas licántropas con pelaje que brillaba a la luz de la luna, poderosos, hermosos y mortales en su gracia. Vio a Fenrir en su forma lícana, más grande que los demás. Su pelaje blanco plateado casi brillaba contra la nieve blanca. Hermoso, magnífico y en terrible peligro. Vio peligro. Cazadores con rostros crueles y armas de plata que brillaban con una promesa mortal. Balas de plata cargadas en rifles, flechas con punta de plata tensadas en arcos, cuchillos de plata atados a los cinturones. Vio trampas escondidas en el bosque, mandíbulas de acero recubierto de plata, esperando cerrarse de golpe sobre patas desprevenidas, para romper huesos y desgarrar carne con metal que quemaba la piel licántropa como ácido. Vio a la manada dispersándose, vio sangre en la nieve que la volvía rosa y luego roja, vio licántropos cayendo, oyó gritos de dolor que resonaban en su mente, aunque aún no habían sucedido. Vio a Fenrir luchar desesperadamente para proteger a su manada, recibiendo heridas destinadas a otros. Su pelaje plateado manchado de rojo. Astrid, vuelve a mí. La voz de Fenrir la ancló, firme, tranquila y sólida como una roca. Sus manos estaban sobre sus hombros, aterrizándola, tirando de ella de vuelta al presente. Eso es, respira, estás a salvo. Vuelve ahora. Ella jadeó, mientras la realidad volvía a enfocarse como una banda elástica liberada. Fenrir estaba arrodillado frente a ella, sus ojos pálidos, preocupados, pero no asustados, no retrocediendo con horror o asco. A su alrededor, la manada se había reunido, pero nadie parecía asustado, asqueado o incómodo. Parecían atentos, listos para escuchar, listos para actuar sobre lo que ella había visto. ¿Qué viste?, preguntó Freya suavemente. Las manos de Astrid temblaban mientras describía la visión. Los cazadores, las armas de plata, el peligro para la manada. Cuando terminó, esperó la desestimación habitual, las acusaciones de locura o de buscar atención. En cambio, Fenrir se volvió hacia su segundo al mando, un guerrero con cicatrices llamado Gael. Envía exploradores por delante, busca cazadores a un día de camino, busca plata, busca trampas. Sí, Alfa. Gael se movió de inmediato, llevándose a otros dos con él. Así, sin más. Sin preguntas, sin dudas, sin acusaciones, solo acción inmediata basada en su visión. ¿Me cree? La voz de Astrid se quebró. Sin dudarlo, eres una vidente. La mano de Fenrir encontró la suya. Tus visiones son dones, no delirios. Por supuesto que te creo. Mi familia nunca. Tu familia eran unos tontos. Freya se agachó junto a ellos. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Agua, comida. Estoy bien, solo un poco mareada. Eso es normal después de una visión. Un miembro mayor de la manada, un hombre con cabello entrecano, se acercó con una taza. Bebe esto.
Es un té hecho con hierbas que ayudan con la desorientación. Hemos tenido videntes antes, aunque no por muchos años. Sabemos cómo cuidarte. Astrid tomó la taza con manos temblorosas, abrumada por el cuidado casual, la fácil aceptación. Nadie retrocedía, nadie hacía signos contra el mal. La estaban ayudando. Los exploradores regresaron en horas, confirmando todo lo que Astrid había visto. Había cazadores en el bosque por delante, exactamente donde ella había indicado, con armas de plata y trampas crueles. Gracias a su advertencia, la manada pudo tomar una ruta diferente, evitando el peligro por completo. Esa noche, mientras se acomodaban alrededor de la hoguera, Gael levantó su copa hacia Astrid. A nuestra vidente cuyo don nos salvó de caer en una emboscada. La manada hizo eco del brindis, y Astrid sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por primera vez en su vida, sus visiones habían sido tratadas como el don que debían ser, no una maldición que esconder. Fenrir la encontró más tarde, después de que los demás se habían dormido. Ella estaba sentada junto al fuego moribundo, todavía procesando todo. ¿No puedes dormir?, preguntó, sentándose a su lado. Demasiado en mi cabeza. Astrid lo miró. Me agradecieron por la visión. Mi familia me habría acusado de causar el peligro o de inventarlo para llamar la atención. Tu familia eran unos idiotas. La voz de Fenrir fue monótona. Y estoy empezando a estar agradecido de que lo fueran, porque su pérdida es mi ganancia. No soy un premio que ganar. No. Él se giró para enfrentarla por completo. Eres mucho más que eso. Eres una mujer que sobrevivió 20 años de que le dijeran que estaba equivocada cuando tenía razón, que sufrió rechazo y miedo y fue lo suficientemente valiente como para irse, para arriesgarse con extraños, que confió en mí lo suficiente como para venir conmigo a pesar de tener todas las razones para temer que yo también mentía. ¿Por qué yo?, la pregunta brotó. Usted es un alfa, poderoso, respetado. Podría tener a cualquiera. ¿Por qué el destino me elegiría a mí, alguien rota y maldita, para ser su compañera? No estás rota. La mano de Fenrir se levantó para acariciar su rostro, su tacto infinitamente suave. Y no estás maldita. Estás bendecida con un don raro que te han enseñado a ver como una carga. Pero voy a ayudarte a entender lo que realmente eres. ¿Y qué es eso? Mía. La posesividad en su voz la hizo temblar. Mi compañera, mi tesoro, mi vidente. Se inclinó más cerca. Lo más precioso que tendré jamás, y pasaré el resto de nuestras vidas asegurándome de que nunca más dudes de eso. Esa es una afirmación audaz. La voz de Astrid era temblorosa. Hago afirmaciones audaces. La sonrisa de Fenrir fue pequeña, pero genuina. Y siempre la respaldo. Al cuarto día, coronaron una cresta y Astrid tuvo su primera vista del territorio de Fenrir. El asentamiento estaba construido en la ladera de una montaña, estructuras de piedra y madera que parecían surgir del paisaje mismo. En el valle de abajo podía haber movimiento, licántropos haciendo su vida diaria, niños jugando, humo saliendo de las chimeneas. «Bienvenida a Sierra Nevada», dijo Fenrir, el orgullo evidente en su voz. «Tu nuevo hogar». Hogar. La palabra le resultó extraña en la lengua. Astrid nunca se había sentido verdaderamente en casa en ningún lugar, ni siquiera en la casa donde la criaron. Mientras descendían al valle, los licántropos comenzaron a salir de los edificios, atraídos por el regreso de su alfa. Todos eran altos y poderosos, moviéndose con esa gracia lícana característica, y todos miraban a Astrid con abierta curiosidad. Fenrir la mantuvo cerca, su mano en la parte baja de su espalda, una silenciosa declaración de protección y posesión. «¡Todos!», su voz
resonó entre la multitud reunida. «Esta es Astrid, mi compañera». El anuncio causó una oleada de emoción entre la manada reunida, pero Fenrir no había terminado. «También es una vidente». La emoción se convirtió en asombro. La gente que antes solo había sido curiosa, ahora la miraba con algo cercano a la reverencia. Una anciana de cabello blanco se abrió paso entre la multitud, sus ojos agudos y evaluadores. ¿Una vidente? ¿De verdad, doña Consuelo? El respeto de Fenrir por la anciana era evidente. Tuvo una visión que nos salvó de una emboscada de cazadores hace 3 días. Doña Consuelo estudió a Astrid con intenso enfoque. Luego estalló en una sonrisa que transformó su rostro curtido. «La luna es amable, una compañera de Alfa que también es vidente. No hemos tenido tal bendición en casi un siglo». Extendió la mano y tomó las manos de Astrid, su agarre sorprendentemente fuerte. «Bienvenida. Hija, eres preciosa más allá de toda medida aquí. Honraremos tu don, te protegeremos y nunca te haremos sentir que debes esconder lo que eres». La amabilidad en su voz, la aceptación absoluta, rompió algo en Astrid. Sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas y doña Consuelo la atrajo a un suave abrazo. «Ya, estás a salvo aquí, estás en casa». «No entiendo». La voz de Astrid estaba amortiguada contra el hombro de la anciana. «¿Por qué todos siguen diciendo que soy preciosa? Solo soy yo». «¿Solo tú?» Doña Consuelo se apartó para mirarla. «Hija, ¿sabes qué tan raras son las videntes? Qué valoradas. Puedes ver peligros antes de que ataquen, oportunidades antes de que pasen, caminos que conducen a la prosperidad o la ruina. Mi familia decía que estaba maldita. Tu familia eran unos ciegos tontos». La voz de doña Consuelo fue firme. «Y su pérdida es nuestra ganancia. Ven, déjame mostrarte tus aposentos. Querrás descansar después del viaje». Los aposentos resultaron ser una amplia morada construida en la ladera de la montaña, con grandes ventanas con vistas al valle y muebles cómodos que hablaban de cuidado y riqueza. «Estos son los aposentos del Alfa», explicó doña Consuelo. «Los compartirás con Fenrir, por supuesto, como su compañera. No estamos... quiero decir, no hemos...» Astrid tropezó con las palabras. «Nos acabamos de conocer hace 4 días, y sin embargo, el vínculo está ahí». La sonrisa de doña Consuelo fue de complicidad. «Lo veo en cómo te mira, cómo te inclinas hacia él sin darte cuenta. El vínculo de pareja no requiere tiempo, hija, simplemente es». Durante los días siguientes, Astrid descubrió que doña Consuelo tenía razón. La manada la trató no solo con aceptación, sino con una genuina reverencia. Cuando tenía visiones, y venían con más frecuencia ahora, quizás provocadas por la aceptación en lugar de la supresión, la gente escuchaba. Tomaban sus advertencias en serio, ajustaban los planes basándose en sus conocimientos, le agradecían su guía. Fue consultada en todo, desde expediciones de caza hasta negociaciones de tratados. Su don, lo que la había convertido en una marginada entre los humanos, la hizo invaluable aquí. Pero era más que solo sus visiones. A la manada parecía agradarle genuinamente. Los niños le traían flores silvestres y le pedían que les dijera lo que veía en sus futuros. Cosas inofensivas. Astrid nunca cargaría a un niño con visiones oscuras. Los ancianos buscaban su compañía, enseñándole sobre la historia y las costumbres licántropas. Los guerreros le pedían que revisara sus rutas de patrulla en busca de peligro, y a través de todo, Fenrir estuvo allí, constante, firme, protector sin ser asfixiante. Parecía percibir cuando las visiones la abrumaban, aparecía con té y consuelo silencioso. Defendió su derecho a hablar en las reuniones del consejo. Dejó claro que su palabra tenía peso en su manada. Una tarde, 2 semanas después de su llegada,
Astrid se encontró en la casa de curación después de una visión particularmente agotadora. Doña Consuelo estaba allí preparando un té calmante cuando Astrid finalmente hizo la pregunta que se había estado acumulando. ¿Por qué yo? Entiendo que las videntes son raras, que valora el don, pero ¿por qué Fenrir me mira como si fuera algo precioso más allá de las visiones? ¿Por qué me llama su mayor tesoro? Doña Consuelo estuvo en silencio por un momento, midiendo hierbas con manos expertas. ¿Se lo has preguntado? Tengo miedo de la respuesta. ¿Por qué? Porque, ¿y si es solo por las visiones? ¿Y si soy valiosa para él porque soy útil, no por ser yo? Astrid. Doña Consuelo dejó sus herramientas y miró a la joven con una mirada penetrante. Ese hombre ha estado buscando a su compañera durante 70 años. 70 años de esperar, buscar, preguntarse si alguna vez encontraría el alma destinada para él. ¿De verdad crees que te miraría como lo hace si fueras simplemente útil? Pero las visiones son un don. Sí, uno raro y precioso. Pero Fenrir no se enamoró de un don, se enamoró de ti. La mujer lo suficientemente valiente como para dejar todo lo que conocía. Lo suficientemente fuerte como para sobrevivir 20 años de que le dijeran que estaba maldita. Lo suficientemente amable como para seguir intentando salvar a su hermana incluso después de todo lo que hizo su familia. Doña Consuelo sonrió. Las visiones son parte de ti, hija, pero no lo son todo, y Fenrir ve eso. Esa noche, Astrid encontró a Fenrir en el balcón de sus aposentos, mirando el valle iluminado por la luna. ¿No puedes dormir?, preguntó, haciendo eco de sus palabras durante su viaje. Pensando. Él la miró de reojo, sus ojos pálidos y suaves. Sobre lo afortunado que soy, de que tu familia fuera lo suficientemente tonta como para dejarte ir, de que fueras lo suficientemente valiente como para confiar en mí, de que te encontrara antes de que alguien más lo hiciera. Fenrir. Astrid se movió para pararse a su lado. Doña Consuelo dijo que ha estado buscando a su compañera durante 70 años. Así es. Eso es mucho tiempo. Es tiempo suficiente para que hubiera empezado a preguntarme si tenía alguna compañera, si quizás el destino había decidido que no estaba destinado a ese tipo de vínculo. Se giró para enfrentarla por completo. Y entonces te vi en ese sendero del bosque, pareciendo perdida, herida y decidida a la vez. Y lo supo que cada año de búsqueda había valido la pena, que esperaría 70 más si fuera necesario, que tú, Astrid, con tus visiones y tu coraje y tu corazón, que de alguna manera sigue siendo suave a pesar de todo lo que has soportado, valías cualquier espera. La mano de Fenrir se levantó para acariciar su rostro. Tu familia te llamó una carga, pero eres mi mayor tesoro, no por lo que puedes hacer, sino por quién eres. No soy nadie especial. Eres todo. La certeza en su voz le cortó la respiración. Y un día tú también lo creerás. Te verás a ti misma como yo te veo, fuerte, valiente, preciosa, perfecta. No soy perfecta. Eres perfecta para mí. El pulgar de Fenrir trazó su pómulo. Y eso es todo lo que importa. Astrid miró a este hombre, este alfa, que la había mirado una vez y había visto valor donde su familia solo había visto problemas, que había escuchado sus visiones sin miedo ni juicio, que la llamaba su mayor tesoro y parecía decirlo con cada fibra de su ser. Quiero creerle, susurró. Entonces déjame demostrártelo, cada día, cada hora, el tiempo que sea necesario. Apoyó su frente contra la de ella. Soy paciente, Astrid. Puedo esperar a que veas lo que yo veo, a que entiendas lo que significas para mí, de pie allí a la luz de la luna, sintiendo su sólida calidez, la certeza absoluta que irradiaba de él. Astrid,
Sintió que algo cambiaba en su pecho. Quizás, solo quizás, no era una carga después de todo. Quizás era exactamente lo que Fenrir seguía diciendo, un tesoro. Y quizás finalmente estaba en casa. Pasó un mes en Sierra Nevada, y Astrid sintió que cambiaba de maneras que no podía articular del todo, pero que definitivamente podía sentir. Se erguía más ahora, con los hombros hacia atrás en lugar de encorvados, en perpetua disculpa. Hablaba con más confianza, su voz resonando en las cámaras del consejo y las casas de curación, sin el temblor de incertidumbre que había plagado toda su vida. Dejó de disculparse por ocupar espacio, por tener opiniones, por existir de maneras que pudieran incomodar a otros. Las visiones seguían llegando, si acaso venían con más frecuencia ahora, quizás provocadas por la aceptación en lugar de la supresión. Pero en lugar de temerlas, aprendió a confiar en ellas, a compartirlas sin miedo al ridículo o al castigo, a dejar que la guiaran a ella y a la manada hacia mejores futuros. La manada la había integrado tan completamente que a veces olvidaba que era humana, no lícana. Asistía a las reuniones del consejo donde sus conocimientos daban forma a las decisiones sobre todo, desde territorios de caza hasta relaciones diplomáticas con manadas vecinas. Trabajó en la casa de curación, donde sus visiones ayudaron a predecir qué hierbas serían necesarias en las próximas semanas, qué pacientes empeorarían y necesitarían cuidado adicional, qué tratamientos tendrían éxito y cuáles deberían abandonarse por alternativas. Entrenó con los guerreros, no para luchar. Su frágil complexión nunca igualaría la fuerza lícana, pero para entender sus tácticas y estrategias, para que sus visiones pudieran guiarlos mejor, ayudarlos a evitar emboscadas, encontrar posiciones ventajosas, protegerse de peligros que ella podía prever. Y a través de todo, Fenrir estuvo allí, paciente, firme, llamándola su tesoro de 100 pequeñas maneras, trayéndole té después de visiones difíciles, manteniéndola abrigada durante las noches frías, defendiendo su derecho a hablar en el consejo, mirándola como si fuera lo más precioso de su mundo. Pero también había una distancia cuidada. Compartían aposentos, pero no cama. Él la tocaba suavemente, pero nunca presumía. Estaba esperando, se dio cuenta Astrid, a que ella estuviera lista, esperando a que ella creyera que lo merecía. Una mañana, Astrid se despertó con el familiar tirón de una visión. Se aclara la garganta, pero esta era diferente, más fuerte, más urgente, con un peso que la hizo jadear incluso antes de que llegaran las imágenes. Vio la casa de su familia, vio a Sara con moretones en los brazos, un labio cortado, miedo en los ojos. Vio a sus padres haciendo la vista gorda al sufrimiento de su hija, porque admitir que el hijo de los Martínez era cruel significaría admitir que Astrid había tenido razón. Vio a su hermana volviéndose más delgada, más triste, más desesperada. Cuando Astrid volvió en sí, estaba temblando. Fenrir ya estaba allí, arrodillado junto a su cama, sus manos suaves en sus hombros. ¿Qué viste? Ella le dijo, su voz se quebró al describir el dolor de su hermana. Les advertí, les dije que el hijo mayor de los Martínez era cruel. Me abofetearon y me llamaron mentirosa. Y ahora Sara está sufriendo exactamente como lo vi, y no están haciendo nada porque prefieren que sea miserable a admitir que yo tenía razón. ¿Qué quieres hacer? La pregunta de Fenrir fue sencilla y directa. Quiero ayudarla, pero no puedo. Mi familia no me quiere, eso lo dejaron claro. Si vuelvo, ellos solo... Astrid. Fenrir esperó a que ella lo mirara a los ojos. Ya no eres la chica impotente que intentaron romper. Eres la compañera de un alfa, un miembro valorado de una manada, una vidente cuya palabra tiene peso. Si quieres ayudar a tu hermana, ayudaremos a tu hermana.
nosotros, tu manada. Tus problemas son nuestros problemas. Tu familia es nuestra preocupación. Su voz fue firme. Si quieres salvar a tu hermana de un matrimonio cruel, entonces eso es lo que haremos. 3 horas más tarde, Astrid estaba de pie frente a la casa de su familia con Fenrir a su lado y media docena de miembros de la manada detrás de ellos. Había esperado sentirse pequeña al regresar aquí, pero en cambio se sintió poderosa, protegida, valorada. Su madre abrió la puerta y la sorpresa en su rostro al ver a Astrid fue casi cómica, con la mandíbula caída, los ojos muy abiertos, la cara pálida y luego enrojecida. «Astrid, ¿qué haces aquí?» Sus ojos encontraron a Fenrir, se abrieron aún más por su tamaño, por la forma en que se alzaba sobre ella, por los licántropos obvios detrás de él con sus complexiones poderosas y ojos vigilantes. «¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado?» «Necesito ver a Sara». La voz de Astrid era firme, más fuerte de lo que había sido en esa casa. «Sara está con su marido. No tienes derecho a irrumpir aquí después de desaparecer sin decir una palabra, preocupándonos hasta la enfermedad». La voz de su madre se alzaba, adquiriendo ese familiar tono cortante. «Tengo todo el derecho». Astrid dio un paso adelante y su madre realmente retrocedió, apartándose de su propia hija. «Soy su hermana y te advertí sobre el hijo de los Martínez», se aclara la garganta. «Te dije que era cruel, te rogué que me escucharas, me abofeteaste y me llamaste mentirosa. Dijiste que estaba intentando arruinar el futuro de Sara con mis desvaríos de loca, así que ahora estoy aquí para arreglar lo que rompiste». Su padre apareció detrás de su madre, su cara roja de enojo, sus manos apretadas en puños a los lados. «¿Cómo te atreves a volver aquí después de que te fugaste sin decir una palabra? Nos dejaste preguntándonos si estabas muerta en una zanja en algún lugar. Nos preocupaste hasta la enfermedad, sin idea de a dónde había sido. Ustedes no estaban preocupados». La risa de Astrid fue amarga, aguda, cortando su falsa preocupación como un cuchillo. Estaban aliviados. Admítanlo. No podían esperar para librarse de mí. Pensaban enviarme a un convento de todos modos. Al menos les ahorré la molestia de arreglar el transporte. Bueno, obtuvieron su deseo. Me fui, pero no me fui en silencio. Y no voy a dejar que Sara sufra, porque ustedes estaban demasiado orgullosos para escuchar a una hija que creían maldita. Los Martínez son una buena familia. El hijo mayor de los Martínez la está golpeando. La voz de Astrid interrumpió las protestas de su padre. Lo vi, y ustedes lo están ignorando, porque admitirlo significa admitir que yo tenía razón, que mis visiones son reales, que desecharon a una hija que podría haberles ahorrado todo este dolor. Visiones. La voz de su madre chorreaba desdén, todavía aferrándose a esa locura. No es locura. La voz de Fenrir fue baja y peligrosa mientras daba un paso adelante. Astrid es una vidente, un don tan raro entre mi gente que los consideramos bendecidos por la luna misma. Su hija, la que llamaron una carga, es atesorada entre los licántropos, valorada, protegida, honrada por su don. ¿Licántropos? El rostro de su padre palideció. ¿Te fugaste con bestias? Astrid, ¿qué estabas pensando? Estaba pensando que esa bestia me trató con más amabilidad en 5 minutos de la que ustedes me mostraron en 20 años. La voz de Astrid fue fría. Ahora quítense de mi camino. Voy a ver a mi hermana. Ella empujó a sus padres, Fenrir de cerca detrás. Encontraron a Sara en su antigua habitación, y el corazón de Astrid se rompió al verla. Su hermosa hermana lucía con los ojos hundidos y delgada, con un vestido de manga larga, a pesar del día cálido. Moretones asomaban por debajo del cuello. Astrid. La voz de Sara era apenas un susurro. «¿Cómo?
Yo vi. Astrid se acercó a su hermana, le tomó las manos suavemente. Les advertí, Sara. Les dije que era cruel, pero no me creyeron. Lo sé. Lágrimas rodaron por las mejillas de Sara. Tenías razón en todo y fui tan tonta. No fuiste tonta. Eras joven y confiabas en que nuestros padres te guiarían bien. Te fallaron. Astrid le apretó las manos. Pero estoy aquí ahora y te voy a sacar de aquí. No puedo irme. Estoy casada. La iglesia puede encontrar otra razón para condenar algo. La voz de Fenrir fue suave a pesar de su tamaño. Ninguna mujer debería quedarse con un hombre que la lastima. La ley licántropa es clara en esto. Las parejas que abusan o son expulsadas pierden la protección de la manada, sin excepciones. Ustedes son licántropos. Los ojos de Sara estaban bien abiertos. Mamá dijo que los licántropos eran monstruos. Los monstruos te habrían dejado aquí para sufrir. Astrid ayudó a su hermana a ponerse de pie. Fenrir y su manada son más amables que la mayoría de los humanos que he conocido. Ven con nosotros, por favor. Estarás a salvo en Sierra Nevada. Astrid, no puedo pedirte eso. No estás pidiendo, estoy ofreciendo. Eres mi hermana, y a diferencia de nuestros padres, yo no abandono a la familia. La confrontación que siguió fue desagradable. El marido de Sara llegó borracho y enojado. Los padres de Astrid intentaron defender que Sara se quedara en el matrimonio, pero Fenrir y sus guerreros dejaron claro que Sara se iba y cualquiera que intentara detenerla se arrepentiría. Al final, se fueron con Sara y sus pocas posesiones, las protestas de su familia se desvaneciendo detrás de ellos. Esa noche, de vuelta en Sierra Nevada, Astrid ayudó a su hermana a acomodarse en los aposentos de invitados. Sara estaba callada, todavía procesando todo, pero había alivio en sus ojos, una ligereza que no había estado allí antes. «Gracias», susurró Sara, «por volver, por tener razón, por salvarme incluso después de cómo te trataron. Eres mi hermana». Astrid la abrazó fuertemente. «Y tú no me trataste mal, solo eras joven y seguías lo que nuestros padres te dijeron que era correcto. No te lo reprocho». Después de que Sara estuvo acomodada, Astrid encontró a Fenrir en su balcón. Él levantó la vista cuando ella se acercó, su expresión suave. «¿Cómo te sientes?» «Extraña, poderosa, reivindicada». Astrid se movió para pararse a su lado. «No podían esperar para librarse de mí. Me llamaron una carga, una maldición, algo que esconder. Y hoy volví a entrar en esa casa con la cabeza en alto y la espalda recta, y me tenían miedo». «Bien». La voz de Fenrir denotaba satisfacción. «Deberían tenerlo. No eres la chica asustada que intentaron romper. Eres fuerte y valorada y protegida. Gracias a ti». Astrid lo miró. «Porque viste algo en mí que valía la pena proteger, que valía la pena atesorar. Vi lo que siempre estuvo ahí. Solo necesitabas gente que no estuviera ciega para verlo también». Él se giró para enfrentarla por completo. «Astrid, he sido paciente, esperando a que sanaras, a que entendieras tu valor. Pero necesito que sepas algo». «¿Qué?» «Te amo». Las palabras fueron simples, directas, devastadoras. «No porque seas una vidente, aunque valoro tu don. No porque el destino te eligiera como mi compañera, aunque estoy agradecido por ello. Te amo porque eres valiente y amable y fuerte, porque volviste para salvar a tu hermana a pesar de que tu familia te hizo daño, porque estás aprendiendo a mantenerte erguida después de 20 años de que te dijeran que te hicieras pequeña». Astrid sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No estoy acostumbrada a ser amada». «Lo sé, por eso seguiré diciéndotelo hasta que lo creas, hasta que entiendas que no eres una carga, nunca lo fuiste». Las manos de Fenrir se levantaron para enmarcar su rostro.
Eres mi mayor tesoro, Astrid, lo más precioso que tendré jamás, y quiero hacerlo oficial si me lo permites. ¿Oficial cómo? Completar el vínculo de pareja. Permíteme unirme a ti de por vida. ¿Que yo me una a usted? Convertirnos en manada no solo en la práctica, sino en la verdad, conectada a mí y a Sierra Nevada de una manera que nunca podrá romperse. Astrid pensó en la chica que había sido hace 6 meses, asustada, rota, creyéndose maldita e inútil. Luego pensó en quién era ahora, valorada, protegida, de pie ante un hombre que la miraba como si ella colgara la luna y la llamaba su mayor tesoro. Sí, la palabra salió firme y segura. Sí, quiero eso. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Fenrir fue radiante. La atrajo cerca, sus labios encontrando los de ella en un beso que fue suave y feroz a la vez. Cuando finalmente se separaron, Astrid estaba sin aliento. ¿Cuándo?, logró preguntar. Cuando estés lista. Mañana, la próxima semana, el próximo mes. He esperado 70 años por ti. ¿Puedo esperar un poco más? Mañana. La voz de Astrid fue firme. No quiero esperar más. Estoy lista. La ceremonia del vínculo de pareja tuvo lugar la noche siguiente bajo una luna llena que colgaba gorda y plateada en un cielo despejado. Toda la manada se reunió en un claro a las afueras de Sierra Nevada, formando un círculo alrededor de Astrid y Fenrir, sus rostros iluminados por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre los árboles antiguos. El aire estaba cargado de expectación, con el aroma a pino y flores nocturnas, con el peso de un ritual que había unido a las parejas durante miles de años. Astrid llevaba un vestido que las mujeres de la manada le habían hecho. Tela suave color crema, bordada con hilo plateado que atrapaba la luz de la luna. Sencillo pero hermoso. Un vestido que la hacía sentirse valorada en lugar de escondida. Su cabello estaba suelto, fluyendo por su espalda, y llevaba una diadema de flores tejidas que Sara le había hecho. La anciana doña Consuelo ofició, vestida con túnicas ceremoniales de azul profundo. Su voz se escuchaba claramente en la noche tranquila mientras comenzaba las palabras rituales que se habían pronunciado durante innumerables generaciones. Nos reunimos esta noche para presenciar la culminación de un vínculo de pareja, una unión sagrada entre dos almas elegidas por la luna misma. Este vínculo trasciende las especies, trasciende el tiempo, trasciende todas las preocupaciones mortales de diferencia o distancia. Es eterno, inquebrantable, bendecido por fuerzas más antiguas de lo que cualquiera de nosotros puede comprender. Miró a Astrid. ¿Aceptas, Astrid, a Fenrir como tu compañero? ¿Aceptas el vínculo que unirá tu vida a la suya, tu destino a la manada? ¿Vienes a esto libremente, eligiendo este camino con todo tu corazón? Sí, acepto. La voz de Astrid era clara y fuerte. Con todo mi corazón. ¿Y tú, Fenrir, aceptas a Astrid como tu compañera? ¿Juras honrarla, protegerla, valorarla y atesorar su don por todos los días de tu vida? Sí, acepto. La voz de Fenrir fue áspera por la emoción. Por todos los días de mi vida y más allá. Ella es mi mayor tesoro y pasaré la eternidad demostrándolo. Doña Consuelo sonrió. Entonces, completen el vínculo. Fenrir atrajo a Astrid cerca, inclinando suavemente su cabeza para exponer su cuello. Mía, susurró contra su piel. Mi tesoro, mi vidente, mi todo. Luego, sus dientes perforaron la tierna carne, donde su cuello se unía a su hombro. El vínculo explotó entre ellos como un rayo, repentino, abrumador y perfecto. Astrid jadeó ante la intensidad. De repente pudo sentir todo lo que Fenrir sentía. Su amor feroz, sus instintos protectores, su certeza absoluta de que ella era lo más valioso en su mundo. Su gratitud porque ella existiera, por haber sobrevivido, por haber sido lo suficientemente valiente
como para confiar en él. Su determinación de pasar cada día del resto de sus muy largas vidas, asegurándose de que ella nunca más dudara de su valor. Y a través del vínculo sintió sus propias emociones reflejadas, su amor por él, su asombro por ser valorada, su alegría por finalmente encontrar un lugar al que pertenecía, su certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Cuando Fenrir se echó hacia atrás, sus ojos brillaban con una luz interior. La marca de la mordida en su cuello ya estaba sanando, dejando una cicatriz plateada que la marcaría para siempre como suya. «Mi compañera», dijo reverentemente. «Mi tesoro, mi compañero», susurró Astrid de vuelta. «Mi hogar». La manada estalló en aullidos de celebración, el sonido resonando en las montañas y llenando el valle de alegría. Fenrir levantó a Astrid en sus brazos, ambos riendo, y la manada los rodeó con felicitaciones y buenos deseos. 6 meses después, Astrid estaba ante el consejo, entregando una visión que había tenido sobre rutas comerciales y posibles alianzas con manadas distantes. Los guerreros y ancianos escucharon atentamente, con rostros serios y concentrados, tomando notas en pergamino, haciendo preguntas aclaratorias sobre tiempos y detalles, y qué detalles había visto con mayor claridad. Nadie cuestionó su credibilidad. Nadie sugirió que lo estuviera inventando para llamar la atención. Nadie la miró con sospecha, miedo o asco. Su palabra tenía peso aquí, tenía significado, tenía la autoridad de alguien cuyo don se había probado una y otra vez a través de predicciones precisas y advertencias que habían salvado vidas. Después de la reunión, la encontró en los jardines. Su hermana se había adaptado bien a Sierra Nevada, encontrando trabajo, ayudando con los niños y sanando lentamente de su matrimonio. «Te veías segura ahí», dijo Sara sonriendo. «Como si pertenecieras». «Sí, pertenezco». Astrid se sentó junto a su hermana. «Por primera vez en mi vida, pertenezco a algún lugar. Me alegro». Sara le apretó la mano. «Y lamento no haberte defendido cuando éramos más jóvenes, por creer a mamá y papá cuando decían que estabas maldita. Eras joven, y ellos estaban equivocados». Astrid miró a su hermana. «Ambas lo sabemos ahora». Esa noche, Fenrir encontró a Astrid en sus aposentos, de pie frente al espejo. Él se acercó por detrás, sus brazos rodeando su cintura, su barbilla apoyada en su cabeza. «¿Qué piensas? ¿Que soy feliz? ¿Que estoy en casa? ¿Que nunca fui una carga?» Solo necesitaba gente que no estuviera ciega para verlo. Ella se giró en sus brazos para mirarlo. Sus manos se posaron en su pecho. «Tú me mostraste eso. Me miraste y viste valor donde mi familia solo veía problemas. Me llamaste tu mayor tesoro, cuando ellos me llamaban una carga de la que no podían esperar para librarse». Hizo una pausa, sus ojos buscando los de él. «¿Sabes lo que significa eso para mí? Pasar de creer que era inútil a saber que soy atesorada. Pasar de reprimir mis visiones a que sean honradas y actuadas. Pasar de hacerme pequeña a mantenerme erguida en las reuniones del consejo y que mi palabra tenga peso. Porque eso es lo que eres». La voz de Fenrir fue firme, absoluta, sin dejar lugar a dudas. «Mi mayor tesoro, no por lo que puedes hacer, aunque tu don es precioso y has salvado vidas, sino por quien eres, valiente y fuerte y amable, a pesar de todo lo que soportaste. Sobreviviste 20 años de que te dijeran que estabas maldita cuando estabas bendecida. Te fuiste del único hogar que habías conocido con nada más que una pequeña bolsa y esperanza. Confiaste en un extraño que resultó ser un licano porque tus instintos te dijeron que yo era más seguro que tu familia. Eso requiere un coraje que la mayoría de la gente no tiene. Ahora te creo». La sonrisa de Astrid era genuina. «Cuando dices que soy tu tesoro, finalmente lo creo». «Bien,
Fenrir presionó un beso en su frente. Porque seguiré diciéndolo por el resto de nuestras vidas. Eres mi tesoro, Astrid, mi compañera, mi vidente, mi todo. De pie allí en sus brazos, sintiendo el vínculo de pareja vibrar con satisfacción entre ellos, Astrid pensó en la chica que había sido hacía 6 meses. Esa chica había creído que era una carga, una maldición, algo que esconder. Se había hecho pequeña, había reprimido su don, había aceptado el juicio de su familia como verdad. Pero esa chica se había ido, transformada completamente por el simple acto revolucionario de ser vista y valorada por quien realmente era. En su lugar se alzaba una mujer que conocía su valor, que podía mirar a los ojos a alfas y ancianos sin inmutarse ni disculparse, que se mantenía erguida y hablaba con claridad y compartía sus visiones sin miedo, viendo cómo los guerreros ajustaban sus patrullas basándose en sus advertencias, cómo los curanderos almacenaban hierbas que ella predijo que necesitarían, cómo su palabra tenía peso, significado y valor. Quien era valorada, no solo por lo que podía hacer, aunque su don había salvado vidas y prevenido desastres, sino por quien era como persona, valiente y amable y resiliente. Alguien que había sobrevivido 20 años de rechazo sin volverse amargada o cruel. Alguien cuyo corazón permaneció abierto a pesar de todas las razones para cerrarlo. Quien había encontrado un hogar donde era atesorada, protegida, celebrada por cada parte de sí misma, incluidas las partes que su familia había intentado esconder y reprimir. Su familia la había llamado una carga de la que no podían esperar para librarse. La había tratado como si estuviera dañada, equivocada y maldita. Había contado los días hasta que pudieran exiliarla a un convento y fingido que nunca había existido. Pero Fenrir la había llamado su mayor tesoro desde el primer día. Había mirado su don y visto bendición en lugar de maldición. Había valorado sus visiones en lugar de temerlas, la había hecho sentir preciosa en lugar de una carga. Y él había tenido razón todo el tiempo. Ella no era una carga, nunca lo había sido. Era un tesoro, rara y preciosa y valorada exactamente como era, con visiones y todo, con diferencias y todo. Todo lo que su familia había intentado reprimir y esconder era exactamente lo que la hacía valiosa aquí. Y ella finalmente lo creyó con cada fibra de su ser.